este caso voy a hablar de un caso que tengo, ¿cómo se llama?, experiencia, y estoy cercano al caso porque estuve desde los inicios de la gestación de esta idea de este caso de marca que vamos a hablar hoy. El caso es Loadit. Loadit es un ¿cómo se llama?, consultorio kinesiológico, pero quiero hacer algunas reflexiones antes. Estamos habituados, o yo estoy muy habituado quizás por una cuestión de miopía profesional, a que se hablen de casos de profesiones diferentes, desarrollos muy tecnológicos, muy sexys, muy nada, ¿viste? De un mundo que aparentemente está muy nuevo y nos olvidamos de las viejas profesiones. Y este es un caso que trata de, lo que dije antes, es un consultorio kinesiológico. Y realmente le va muy bien. Pero quizás la primera pregunta que habría que hacerse es, ¿cuántos kinesiólogos crees que hay en Argentina? 45.000. Lo que quiere decir que estamos en un mercado maduro. Mercado maduro es un mercado en donde las innovaciones hace mucho que no ocurren, que está muy permeado, tiene mucho alcance, la red de kinesiólogos está dispersa por toda la Argentina, con lo cual no es que es una profesión escasa, por así decirlo, con lo cual no es que estás trayendo una novedad de un nuevo profesional, no estás trayendo un nuevo profesional, hay 45.000 de estas. Un cálculo más o menos a grosso modo diría que debe de haber aproximadamente entre 10.000 y 12.000 consultorios kinesiológicos también. Entonces, ¿dónde está la novedad? La novedad está en lo que hizo Francisco Zamboni, que es el fundador de Loadit. Y yo a Francisco lo conozco hace muchos años, y el otro día charlando con él me hizo recordar una frase que dice que yo le dije. Es posible que se lo haya dicho porque yo hablo mucho del tema del producto, pero él dice, vos en una reunión que tuvimos en el 2014 agarraste y me dijiste, enamórate de tu producto. No salgas al mercado sin haberte enamorado de tu producto. Salí con el mejor producto. Puede ser que se lo haya dicho, no me acuerdo. Puede ser porque yo insisto mucho con el tema de primero producto y después marca. Bueno, vamos un poco a la genealogía y después vamos a ver qué es lo que está pasando hoy, que eso es lo más interesante y por qué creo yo que está pasando. Yo no le pregunté a él por qué creo yo que le está pasando lo que está pasando, porque no quería ningún tipo de interferencia de su interpretación acerca de lo que estaba pasando, sino yo leerlo desde afuera, como yo soy aparte cliente de Loadit, con lo cual tengo intereses creados, ponele. Pero bueno, a ver, Francisco es kinesiólogo, se recibió hace mucho tiempo, estuvo trabajando en consultorios tradicionales. En un momento dado decide ir a Estados Unidos, se va a Estados Unidos, hace un entrenamiento de 3-4 meses con una institución que hacía rehabilitación de deportistas, una institución profesional para deporte de alto rendimiento, y empieza a estudiar todo lo que tiene que ver con cómo hacemos para que un paciente vuelva a rehabilitarse. Y para él una de las grandes contradicciones era que cuando recibía un paciente lo ponía en una camilla, cuando en realidad lo que tiene que hacer un paciente kinesiológico es recuperarse. Entonces, en el fondo, lo que estaba pasando afuera, lo que estaban enseñando afuera, era algo que recién ahora, hace un año aproximadamente, los diarios empiezan a hablar de este tema, que es la importancia del tema de la fuerza. ¿Por qué saco este tema? ¿Por qué? Porque a él no solo lo ayudó gran parte de la visión que tenía acerca de la kinesiología y de la rehabilitación de la gente, sino que también empezó a aparecer 2 o 3 años más tarde de cuando él fundó su empresa, esta idea del contexto. El contexto es un hundidor, o sea, o es un meteorito, como para los dinosaurios, o es un tsunami que te lleva y te ayuda a llegar más lejos. En este caso lo ayudó, porque el concepto de desarrollar la fuerza hoy en día está metido. Pero Francisco hace varios años que está hablando de este tema. Entonces, la evolución ha sido la siguiente. Yo lo conocí como kinesiólogo, no como amigo, sino que lo conocí como kinesiólogo en el año 2019, que hablando por teléfono, me dijo, che, bueno, te voy a pasar una rutina para que empieces a hacer algunas cosas. Yo no podía correr, yo no podía hacer nada. Tenía una rodilla que estaba absolutamente destrozada y una columna que no se bancaba estar parado mucho tiempo. Entonces me pasó, hacete con unas banditas, unos palitos, nada, me pasó algo muy básico, muy elemental.
En el año 2020 él estaba en la calle Honduras con 80 metros. Te voy a tirar metros cuadrados de consultorio porque me parece que es bastante impactante. 2020, si no me equivoco, estaba en la calle Honduras, estaba en Palermo, 80 metros. Estaba él solo, y estaba él solo, daba una clase y te daba una clase de 50 minutos. En 10 minutos vos te ibas, aparecía un nuevo paciente y así sucesivamente. Solo, solo, solo. 2 años más tarde, 2022, que yo me acuerde, 2022, porque yo hice el cruce en 2022 en función del entrenamiento que me hizo hacer él, se va a un nuevo consultorio que tenía 200 metros y ya entraban 3 kinesiólogos. Con lo cual entraban 3 pacientes, porque eran parte del sistema de él, es un kinesiólogo por paciente personal, 1 a 1, siguiéndole la rutina. No tengo muy en claro qué año fue, pero 2023-2024 se mudó a la zona norte, cerquita de donde estaba antes, pero una zona mejor ubicada de tráfico, 800 metros. Hoy tiene 12 kinesiólogos. Y es kinesiólogo, acordate que hay 45.000 como él. ¿Cómo es que a otros no pueden pegar el salto y él pegó el salto en 4 o 5 años? Y ahora está abriendo un nuevo consultorio en Nordelta con aproximadamente 800 metros, 700 o 800 metros. En Nordelta, y todo el mundo se va a dar cuenta, cuando de los que van por Nordelta se van a dar cuenta, porque está en ese edificio nuevo que tiene Nordelta, que está muy cerca de la YPF, donde arriba dice Balance, está la gente de Balance ahí, o tienen un piso o algo, pidieron permiso para poner el nombre. Abajo de todo va a estar Loaded, como se llama, como oferta de consultorio kinesiológico. Y yo, preocupado por mi amigo, le pregunto, bueno, ¿cómo está el tema de la venta? Y dice, no, ya tenemos gente para Nordelta. Wow, bueno, entonces, secreto del éxito. Vamos a ver, porque a lo mejor dentro de 10 años no está más, pero supongamos que le va a ir más o menos bien, y si no le va bien, va a escuchar esto que lo va a motivar. A ver, ¿cuáles son los resultados que a mí me parece que fueron pasando? Primero, para mí Francisco tuvo algo muy interesante que es producto. O sea, él estuvo mucho tiempo diseñando su nuevo sistema de cómo rehabilitar gente. Es un dato muy importante. Era un producto completamente diferente a lo que se hacía. Acordate, antes kinesiólogo era onda corta, calor y camilla. En este caso son pesas, hexagonales, remo, o sea, te matan haciendo fierras. ¿Por qué? Contracultural, bueno, muchos traumatólogos decían de que no, que te mandes a un descanso, no recuperes la rodilla. Francisco decía todo lo contrario. ¿Y qué fue lo segundo que pasó? Empezó a tener clientes rehabilitados, tipos que ya estaban cansados de girar por el mundo de la traumatología, por el mundo de la kinesiología y se empezaban a rehabilitar. Y eso generó lo que llamamos siempre algo, es la gran ola de contagio que es el boca a boca. ¿Por qué? Porque el boca a boca es real, es auténtico, es a mí me pasó esto, yo te recomiendo esto. Si vos confías en mí, vas a ir allá. Entonces, el boca a boca lo ayudó. ¿Qué es el segundo componente que muchas veces no tomamos en cuenta para el boca a boca? Francisco tenía una red analógica, porque no hace redes, creo que todavía no hace redes, o si está haciendo redes no creo que sea un gran posteador. Las redes analógicas de él eran muy buenas. ¿Por qué? Porque él había jugado al rugby durante muchísimos años en un club, que era un club grande de rugby, en donde empezó a generar muchas amistades, para arriba y para abajo. El rugby te da eso, vos estás en un club de rugby, deportivamente te empezás a conectar con gente, te conectas con el padre de fulano, con la hermana de sultano, etcétera, etcétera, y generas una red de contactos sociales que están dentro de lo deportivo, con lo cual estaban dentro de tu tema. Entonces ese es el otro. O sea, producto diferente, rehabilitados, insospechados, red analógica tremendamente capilar. Y no hay nada mejor que un recuperado que estaba desahuciado, que hoy diga, volví a ser lo que era y ahora puedo lo que no podía. Esta es la clave. El otro tema, al contrario de lo que se hace o lo que puede llegar a ocurrir habitualmente, él empezó a ser mucho más exigente con sus clientes y mucho más exigente con su producto desde varios ángulos. Primero, en un principio yo me acuerdo perfectamente que haber ido a un traumatólogo por mi tema de rodilla, que tenía rodilla de escalador, y me decía, bueno, tomate, hace 10 sesiones con el traumatólogo, con el kinesiólogo. 10 sesiones.
Francisco y su equipo, que después empezó a tener un equipo importante, ahora, como dije la vez pasada, ahora tiene 12 kinesiólogos, tiene una nutricionista y tiene un médico traumatólogo dentro de, ¿cómo se llama?, las instalaciones que chequean, miran, o sea, para darte un diagnóstico de dónde estás, te mira el kinesiólogo, te mira él y te mira el traumatólogo para ver, armarte tu plan. Empezó a darse cuenta de que con 10 sesiones obviamente nunca tuvo, él siempre ofrecía 3 meses, y después empezó a dar cuenta de que 3 meses no era suficiente, ahora son 6. Wow, para un cliente decirle, che, no te puedo garantizar ningún tipo de resultado, pero si tenemos algún resultado, no va a ser antes de 6 meses, porque los cuerpos tardan más en recuperarse. Empezó a ser cada vez más exigente. Y eso empezó a generar un fenómeno muy interesante que es, me exigen más, me cobran mucho, porque me cobran mucho, tiene un ticket alto, con un producto completamente diferente, pero muchos rehabilitados. Yo quiero ser parte de eso. Y después la otra cosa es la experiencia. O sea, y me hace acordar mucho a este libro de acá. Este que está acá. Me hace acordar mucho a esto. ¿Por qué me hace acordar a esto? Porque Francisco se volvió en un líder que estaba intelectualmente preparado para poder, ¿cómo se llama?, soportar la exigencia física que venía del otro lado, la exigencia psicológica que venía del otro lado. O sea, yo quiero volver a ser a la Delta, yo quiero volver a jugar al rugby, yo quiero volver a jugar al polo, yo quiero volver a hacer esto. Él estaba preparado intelectualmente como para saber qué tenía que hacer ese tipo para volver a jugar. La otra, segundo, empezó a encontrar un equipo de kinesiólogos maravilloso, realmente maravilloso, porque no va cualquiera. Hacen un montón de test, 3 o 4 entrevistas, tenés que tener varios recursos, no solamente tenés que ser un buen kinesiólogo, sino que tenés que entender al paciente, tenés que ponerte en lugar del paciente, tenés que saber escuchar, tenés que saber alentar, muy importante. La otra cosa que tenía, obviamente, era producto, tenía un muy buen producto, totalmente diferente al otro. Y finalmente, hablemos de marca. ¿Qué pasó con el tema de la marca? Con el tema de la marca, con Francisco nos pusimos a pensar cómo debería ser esta marca. Y en realidad, lo que surgió como síntesis final de esto es, ¿qué es lo que vende Loaded? Porque Loaded no te vende un sistema para que se agranden los bíceps o los isquios o los cuádriceps o lo que fuera. En realidad te vende la posibilidad de volver a ser quien eras cuando pensabas que ya no ibas a poder. Y eso tiene que ver con lo que yo decía antes. O sea, ¿qué es lo que estás vendiendo? No está vendiéndote, recupérate para volver a jugar al tenis. No es solamente eso. O sea, volvé a ser aquel que pensabas que no podías volver a ser. Y eso es parte de la estrategia. Y el símbolo, que creo yo que de alguna manera sintetiza muy fuerte la idea de lo que es Loaded, es un triángulo. Seguramente lo vamos a mostrar ahora en el podcast. Es un triángulo, que está con una recta, tiene una base recta, pero tiene una especie de inclinación, como si fuera una montaña. La montaña, la inclinación, lo que indica es el esfuerzo que tenés que hacer. Y después tiene un punto rojo, redondo, que es el símbolo del mito de Sísifo. No sé si te acordás el mito de Sísifo. Sísifo es el que ofende a los dioses griegos, y está obligado a subir una piedra todos los días. Llega hasta arriba, la piedra baja, tiene que volver a subir. Y ese símbolo simboliza eso, simboliza el esfuerzo permanente que tenemos que hacer para estar bien de salud. Entonces, solo como para cerrar este capítulo de Loaded, para mí, los grandes éxitos no están necesariamente en nuevas tecnologías, están realmente en tener productos diferentes que funcionan, está en que vos puedas agarrar y tener una visión del mercado, que te des cuenta que el mercado está yendo para un determinado lugar, y de repente el contexto te ayuda, tenés un buen equipo y tenés una marca que lo único que hace es, de alguna manera, es parecer lo que verdaderamente sos. Y creo que eso es lo que logramos hacer con Loaded. Si te gustó este episodio, nos ayuda muchísimo que lo califiques con 5 estrellas. Gracias por escuchar.